Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a la segunda entrega de esto que hemos llamado Lobo Lunar. A ver, vamos a compartir pantalla. Creo que ya estamos ahí. Me está faltando. Ahí estamos. Bueno, estamos compartiendo pantalla, compartir pantalla, compartir. Bien, esta no. Bien. Bueno, a ver, esperemos que se escuche bien. Bueno, este video lo vamos a llamar Pam Pam, Vino Vino. Seguimos analizando, vamos a seguir analizando las palabras, el origen, la etimología, ver cómo ir comprendiendo el lenguaje y cómo cosas, siempre hay distintas perspectivas de todo, ¿no? Digo, sí, lo importante es poder ver aceptar que hay distintas perspectivas y que eso nos permite, nos da opciones a todos las perspectivas, nos gusten o no nos gusten, siempre que haya respeto, podemos intercambiarla, de eso se trata. Bien, por ejemplo, si buscamos la palabra pan, el significado, alimento básico que se elabora con una mezcla de harina, generalmente de trigo, agua, sal, levadura, que se amasa y cuece en el horno en piezas de distintas formas y tamaños. Su sabor, color y textura pueden variar según la harina. Pieza de pan de forma y tamaño determinado. Bueno, pan. Este es un pan, básicamente, todos sabemos lo que es pan. Preguntamos, y nos vamos a preguntar el origen del pan, la historia del pan. La historia del pan en la alimentación se desarrolla paralelamente a la historia del uso de los cereales por parte del ser humano. El pan es un producto directo del procesado manual de cereales y es muy posible que fuera la primera aplicación alimenticia de estos. El pan, el aceite y el vino quizás fueron los primeros alimentos procesados en la historia de la humanidad. Bueno, bien, tenemos pan, aceite y vino. 3 elementos, siempre los 3 elementos, ¿no? Oxígeno, chispa y combustible. La triada, siempre triada. Bueno, pan ha sido elaborado. Yo creo que acá decía que en una parte, a lo largo de la historia de los cultos, cultura, culto, culto, un culto, tendría que ser. Oculto, nosotros estamos viendo las perspectivas, todo el mundo lo único que creerá que hay un solo pan. Porque en español el único que vamos a encontrar es pan de pan. Cuando hablamos de objetos, ahora veremos cuando hablamos de determinadas entidades, estamos... Un hecho social relativo al pan es que históricamente se lo ha establecido una distinción social en función del color de la miga de pan que se haya comido. Por ejemplo, si los panes de centeno de miga más oscura han correspondido a las clases menos favorecidas, mientras que los de harina de trigo, de miga blanca, a las clases elitistas. El pan siempre igual, ¿no? Siempre manteniendo, ese simbolismo negro, blanco, ¿no? Siempre la dualidad y la división, divide y triunfarás. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, acá vemos pack, comer, proteger, relacionar a un pasto. Acá hacen mención al indoeuropeo. Bien, recordemos que según la teoría ortodoxa,
o lo que predomina, las lenguas romances vienen del latín, ¿bien? Que supuestamente el latín es la madre, pero cuando leemos el latín no se entiende nada salvo determinadas palabras, y es más, el latín funciona totalmente distinto, pero las lenguas romances más o menos tienen similitud entre ellas, la que no tiene parecido es el latín, y el latín generalmente nos ponen palabras que si las escarbamos en el latín, generalmente significan lo distinto a lo que estamos diciendo, ¿bien? Bueno, pan en griego es todo, ¿bien? Es todo. Conjunto se usa para todo. Bien, después veremos. Bueno, pánico. Bueno, pánico, préstamo. Del griego pánico, elisión de deima, pánico, terror, causado por Pan. Porque a esta divinidad silvestre se le atribuían los ruidos misteriosos que se oían de los montes y de los valles. Bien, entonces ahora pasamos de todo, de ser un todo, a Pan, a una entidad. Ahí estamos viendo que pasamos o sea, buscamos el pan como comida, después buscamos que en el griego el pan, es más, los griegos lo traen de los egipcios al pan. Se dice que los egipcios fueron los primeros que empezaron a usar el pan y toda la cuestión. Bueno, y ahí empezamos a ver que estaba haciendo pandemia, pandemia es todo, demos pueblo, todo pueblo. Bueno, esto vamos a ver que justo la palabra pan y demonio, o sea, también se presta, justo está lindando siempre pan, vamos a ver qué tipo de dios o entidad es, ¿bien? Y vamos a ver que también es la palabra demo de demonio, o sea, hay mucha casualidad que justo pan es todo y demo es pueblo, pero a la vez también es demonio, o sea, pandemia, pandemonius, vamos a ir viendo todo eso, ¿bien? Daimon es la palabra de griego antiguo, espíritu, poder, similar al numen o al genio de la mitología romana, que es el Gini, que también viene por genius. Bueno, Pan en griego era el dios de los pastores y rebaños. En la mitología griega es especialmente venerado en Arcaria, a pesar de no contar con grandes santuarios en su honor en dicha religión. En la mitología romana se identifica a este dios como un fauno. Bueno, este dios Pan era hijo de Dionisio y una, una esposa de un rey. Dionisio era sería el dios del vino, el dios de, acá lo vamos a ver por acá, era el dios de, por acá lo tenemos a Dionisio, bueno, este es el dios, el fauno, ¿no? La Saturnalia, ahora vamos a ver todo esto, ¿no? Pero bueno, Dionisio era el padre con una, con una, con una reina, bien, se calcula que su origen en el vino, esto es con el vino, Baco, dios del vino de la mitología romana, solía caracterizarse de dos maneras, una como dios de la vegetación, especialmente de los frutos de los árboles que aparecen en los vasos con un cuerno, con una bebida y racimos de uva. Bien, Baco era Dionisio. Dionisio era el padre de Pan, del dios Pan, que bueno, que el dios Pan nació mitad cabra y mitad humano. Bien, también por eso vamos a ver la palabra pantalón, porque el único lugar donde tenía pantalón, yo pensaba que era por panza y talón, pero también podemos decir pantalón porque el dios Pan, como van a ver, tiene una especie de dios Pan. Van a ver que tiene ¿ven? Tiene vello hasta el talón, básicamente, por eso pantalón, ¿no? Ven ahí el cabrito, que es muy bueno. Y este dios es de la lujuria, se lo vincula al vino, justamente por Dionisio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dionisio lo tuvo, lo lleva al resto de los dioses y todo el resto de los dioses empiezan a reír de él y por eso le ponen pan por todo. Dicen, como es de todos y una cosa así. Le ponen
Es lo que dice la leyenda, los invito a lo que los vean. Yo lo que quiero acá es conectar la relación en cómo llegamos de el pan que tiene que estar en la mesa de todos, que bueno, según la religión cristiana, ¿no? Y que está en la mesa general de todos. Y todos cuando vamos, che, hay pan, bien, listo, estamos en algún punto y estamos volviendo al poder de la palabra y cómo estamos invocando determinadas entidades creadas con un simbolismo que luego las repetimos constantemente y no sabemos ni siquiera de dónde viene, qué significa y qué es lo que estamos reproduciendo en algún punto, ¿no? Y qué estamos creando con esa invocación. ¿Por qué? Porque llamamos al Dios Pan. Cuando estamos y decimos, bueno, que venga, es una posible, ¿no? O sea, estamos diciendo, hay pan, está pan, hay pan, estamos invocándolo. Y después veremos cómo esto también a la vez se vincula a este Dios con el vino, porque el padre Dionisio, que va con los romanos, y está todo ligado a la Lupernalia, ¿no? Porque justamente se le llama, también los romanos le llaman Luperno, Luperno le llaman Lupercus, le llaman al dios Pan también, que es un fauno para los romanos. Y también por eso viene el término pánico, bien, también la flauta de Pan se la crea un dios porque él estaba acosando una ninfa, la ninfa no quería ser no quería saber nada con Pan, que es un dios, un sátiro, le gusta, o sea, fue muy rechazado por su aspecto, tuvo muchos amores y por eso encontró con el vino, la música y todo el entretenimiento y toda esta cuestión del descontrol, por así decirlo, de la tentación constante, y es un poco que se refleja para mí, mi perspectiva, con la cuestión de cómo se ve la sociedad hoy, ¿no? Que es un poco de cómo estos excesos, toda esta lujuria, llevado de los descontroles, siempre con usando pócimas como el vino, para que desvirtúan o se presentan para los excesos. Bien, eh, la flauta de Pan es la Cirila, claro, Cirila era la, la, la ninfa. Bien, bueno, entonces también se lo vincula con el mito del flautista de Hamelin, con Peter Pan, hacen alegoría a este dios Pan, porque de hecho Peter Pan secuestra a Wendy, bien, y hay todo un simbolismo detrás de Peter Pan. Eh, bueno, pánico, ¿ves? Préstamo del griego, pánico, sedición, causa terror, dios Pan. Bien, la pandereta se originó en Medio Oriente, India, bueno, también la pandereta, ¿no? Y bueno, panorama, tenemos un montón de cuestiones que, bueno, van a decir que del griego es todo, pero bueno, o casualidad, el todo se vincula a un dios bastante, o sea, que tiene sus golpes y un trasfondo simbólico bastante de la lujuria, de todo el tiempo la incitación a eso, que es un poco como está para mí a entender reflejada en la sociedad y cómo se nutrió esto a través de, por ejemplo, las Lupercales, que eran las fiestas, que era una vez el fauno Luperco, según la tradición se tomaba el fauno Luperco, que es esta entidad, y bueno, acá se vestían con pieles de cordero y también la cabeza de un perro, que era lo que se sacrificaba, y bueno, iban por las calles los romanos teniendo orgías, sexo, todo descontrolado en las Lupercalias, que también se relaciona con lo que estuvimos hablando en el video anterior, con Luperca, la loba, la ramera, ¿no? Y que podemos hablar ahora de este dios también ramero y pervertido, ¿no? Que está bien, tiene cosas buenas, pero bueno, se lo relaciona con Baphomet, ¿no? Ya la apariencia, el cabrío, bueno, hoy lo vemos también a esto reflejado, por ejemplo, con la figura simbólica del Goat Great of All Time. No, Great of All Time.
¿no? Siempre estas cosas simbólicas. God, cabra, ¿no? ¿Y quién es Messi? Y tenemos la misma simbología, ¿no? Del Mesías con la cabrita, ¿no? Acá la tenemos el macho cabrío, bien, poquito para que parezca un poco de casualidad, ¿no? Entonces, en este entretenimiento y a la plebe vamos a volver a esto, a la plebe pan y circo. Pan barra vino también, ¿no? Vino de Baco, y también cuando estamos en la mesa decimos vino, pan, o sea, todo el tiempo invocando a esto, a la lujuria, a los excesos, bueno, también se lo vincula con la cuestión sexual de todo tipo, de todas edades, y ya sabemos, ¿no? A cuál va, ¿no? De hecho, los romanos se dice que por un amigo mío me contó que él había estudiado en algún lugar que los romanos, un lobo, batalla Goat, eh, los romanos que creaban traumas, y yo justo vi una película también que se remontan al pasado, es muy buena, que explica cómo le cambian, lo van programando, haciendo en una ficción, o sea, le hacen creer que lo sedan, le arman todo un contexto del pasado para generarle traumas y poder hacerlo encontrarse con él mismo, pero a través de justamente generándole traumas. Pero bueno, hace una cuestión de la película del amor, es una película rusa, después la recomiendo, está muy buena. Después te dejo abajo qué película es. Bueno, entonces tenemos a God, que es Great of All Times, o casualidad, con la cabrita, ¿no? Bien simbolizando, ¿no? Ahí va, el macho cabrío, ¿no? Goat, todo muy parecido. Bueno, el dios Baco, que era el padre del fauno en los romanos, y Dionisio, el padre, que era el dios del vino, todo bien ligado a llevar a la lujuria, bueno, el color de escarlata, bien el vino, en el antiguo egipcio, muy vinculado todo el Egipto con la masonería, con o sea, bueno, el simbolismo de los jesuitas, Horus, Set y Isis, creo, o sea, es una de las explicaciones, o casualidad, tiene las mismas palabras, las mismas, siempre le buscan. Bueno, la flauta de Pan, la flauta que usa el flautista de Hamelin, y supuestamente la historia dice que, bueno, el flautista fue para sacar a las ratas, no le pagaron, entonces se lleva, como premio, se lleva a 130 chicos del lugar, se los lleva, desaparecen, en realidad eran 133, miremos los números, el 33, ¿no? Los que controlan las pirámides, bueno, después veremos el tema del 11, del 33 y toda la numerología. Pero bueno, ahora vamos por esto. Bueno, ¿y de dónde sale San Valentín? Sale de las Lupercarias, que era donde los romanos tenían orgías, sacrificaban a dos corderos, a un perro, después se lo ponían y iban con la ropa del cordero, vestidos, desnudos, y bueno, tenían orgías, vino, descontrol, y eso luego después, cuando se pasa el catolicismo, crea el cristianismo, eh, Constantino, crea el cristianismo, asume la religión cristiana el Roma, y ahí luego después la sacan y bueno, crean San Valentín. O sea, se adora lo mismo de distinta manera, ¿no? Porque calculo que te dicen hoy el amor, todo, y se genera toda esa fiesta encubierta, porque bueno, seguramente tienen que trabajar determinadas energías en esa fecha. Eso para mí es claro, ¿no? Siempre que tenemos fechas de festejos y todas esas cuestiones, es porque determinadas entidades necesitan que nosotros viviremos pensando en esto, generando esa realidad, justamente siguiendo el mismo tren que nos llevaron. Volvemos bueno, al lobo acá, como se lo utiliza, y también se lo vincula con el fauno. Bien, y a la plebe pan y circo, bien,
Tras una breve pausa, el 15 de febrero empezaban otras fiestas, o sería más justo decir otra etapa de la misma fiesta, en honor a Pan, dios de la potencia generadora de la naturaleza, símbolo del hambre sexual irreprimible e insaciable, así como las dimensiones instintivas de los seres humanos. A Pan se lo conoce también como Lupercus, de ahí el nombre del famoso celebración Las Lupercales, que al parecer eran la reelaboración de una fiesta más antigua aún. Según la tradición, Pan violaba en los bosques a quienes osaban atravesarlos sin ningún reparo en cuanto a la jerarquía de edad o sexo. De ahí proviene la palabra pánico, pues eso era lo que provocaba. Se lo representaba como un ser mitad humano y mitad cabra. Y esta representación más el tridente de Neptuno se derivó luego en la imagen cristiana del diablo. En la mitología indígena de los Andes ecuatorianos se teme a un ser de características algo similares llamado el Chusalongo. Con un miembro descomunal viola a las mujeres que cruzan los páramos. Bueno, y acá tenemos, como bueno, después tenemos acá también Rómulo y Remo, ¿no? Como se supondrá, los rituales estaban llenos de furor sexual, el que presagiaba la relativa cercanía de la primavera, en donde todo era fecundación y floración, pero no hay que perder de vista que el carácter de la celebración también era sagrado. Febrero viene del latín febrerus y a su vez de februs, es decir, purificatorio. De igual manera, el 1 de febrero los celtas festejaban a Brigid, la diosa del fuego. Las Lupercales eran, por tanto, al igual que las calendarias fiestas de la purificación. Para estas los sacerdotes se cubrían de pieles de cabra y con el pelo de ellas se confeccionaban sendos látigos con los que dos niños, imitando a Rómulo y Remo, azotaban a las personas que encontraron a lo largo del Palatino a fin de impregnarlas de la potencia fecundadora de las cabras y al mismo tiempo purificar sus cuerpos para que pudieran concebir hijos sanos y fuertes. Bueno, acá tenemos esto. Bueno, entonces vemos cómo se vincula, ¿no?, al dios Pan con eh, el pan de la comida, el dios Pan, el todo, eh, con un dios básicamente violador, sometido a los excesos, ¿no? Un dios que fue obviamente discriminado, se le dio el nombre de todo, pero fue discriminado. Medio raro, es de todo, pero discriminado, nos reímos de él, y luego lo adoramos y lo metemos simbólicamente y hacemos, para mí, ¿no? Digo, hacémosles creer que estamos hablando de una comida que no falte nunca, y cada vez que todos lo llaman, están invocando a este Dios a su mesa. Me das el pan, vino, pan, y a la vez, sí, buenísimo, si tenemos en la festividad, tenemos pan y vino, que justamente la religión cristiana te va a decir, y esto es todo con respeto, pero bueno, es mi apreciación, respeto a quienes creen otra cosa, pero para mi perspectiva, los que manejan la iglesia no, están un poco alejados de los valores que en algún punto parece que muestran, pero solapadamente se pueden leer otras cosas también, ¿no? En lo oculto, en la perspectiva, ¿no? Digo, como esto que estamos observando, en donde vemos el Dios que está vinculado, o sea, un Dios vinculado al pan, que tiene el mismo nombre, que a la vez es todo, a la vez vemos las palabras que se vinculan a pan, pandemia, panorama, pánico, y ahí y entra en sentido la palabra, vemos que hay una relación directa. Y después lo pedimos siempre que está en nuestra mesa, no rezamos más a Jesús, o casi nadie reza a Jesús, pero todo el mundo pide por el pan. Y si están de festejo también, que haya vino, y también decimos la palabra vino, pan, vino, pan. ¿Alguien quiere vino, pan? Vino, pan, pan y vino, pan y vino. Bien, lo juntamos esos dos y tenemos la liberación, ¿no? La liberación, generalmente cuando se toma vino, la gente se pone, mi alcohol se pone un poquito perturbada, muchas veces sale la violencia, todas las cuestiones, generalmente se discute, muchas veces pasa eso con el alcohol, ¿no? Entonces, y es ese desenfreno y esa lujuria que genera
esto. Y después lo vemos en la religión, que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre. Y nos tomamos el vino y nos comemos la sangre. Y nos comemos el cuerpo de Cristo, digo, el pan. O sea, un poco caníbal la cuestión. Y luego tenemos la célebre frase: a la plebe pan y circo. Pan y circo. Y el circo es esto. Esto es entretenimiento. Te entretengo con esto, bien, con el Mesías, con el cabrito, o sea, con mi mayor respeto a Messi, que ahora debe estar triste que se va del Barça. Entonces, a lo que voy es esto. Pero bueno, salió campeón con la selección. ¡Yupi! Estamos mucho mejor que antes. Entonces, sin mencionar que bueno, que los colores de la bandera y todo el tema después hablaremos del sol jesuita y toda la historia de la bandera con los colores de la Virgen, básicamente, y de las familias reales, de nobleza. Bueno, en fin, para ir cerrando, a la plebe pan y circo. Pan y vino. Circo es vino, entretenimiento. El vino representa eso. Entonces, ahí tenemos cómo estamos en algún punto. Pan, vino, pan, es un simbolismo de pan y circo. Bueno, cerramos con esto. Gracias, cualquier cosita gracias por estar, el que lo haya visto. Y aquí cerramos. Bueno, un abrazo, espero que les haya gustado y bueno, seguiremos con estas cosas. Un beso grande. ¡Mua! ¿Cómo es esto?